Hola amigos y hermanos que nos acompañan en este su espacio, La Palabra en Acción. Que el Señor les bendiga con paz, gozo y mucha prosperidad. Hoy pues vamos a conversar sobre los medios de comunicación. Cómo incluso la palabra de Dios nos dice que tenemos que ir y predicar la palabra a toda criatura. Y no hay una manera más efectiva que por los medios de comunicación masiva como es la radio, la televisión y el internet también. Y precisamente hoy vamos a conversar sobre los inicios de la radio con una persona que ha sido pionera en ese renglón. Así que cuando regresemos de la pausa les invitamos a que continúen con nosotros. Dios te bendiga. A ti, mujer, quiero hablarte hoy de una mujer llamada Débora, una mujer de bendición, una mujer profetisa, una mujer que gobernaba en Israel. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramat y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Una mujer sabia, una mujer con propósito de reino, pero no por esto dejaba de llamarse la mujer de Lapidot. En Israel, los hombres se conocían conforme a la esposa que tenían. Este era un hombre sabio, un hombre rico, un hombre próspero, y este hombre tenía en su casa una gobernante. A ti, Débora, que estás en tu casa, a ti que no te has casado, quizás quieres tú un hombre como este hombre, un hombre de bendición que sabía valorar quién era esta mujer. A ti, mujer, que está en tu hogar en este día, te digo, Dios tiene una gran bendición para ti y quiere que tú seas la Débora en tu nación, pero que sea la esposa de Lapidot en tu casa. Te bendigo en este día con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Espíritu Santo. Amén. Es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día. Y bien, mis amigos, hoy estoy en compañía de un hombre de Dios, a quien muchas personas lo conocen por su voz, oyéndolo por la radio internacional, Radiovisión Cristiana Internacional, en la madrugada, en las tardes, a cualquier hora. Este hombre está ahí llevando palabra de Dios a todos esos radioyentes. Se trata de Miguel Javier Mateo, con quien tengo hoy el gusto de compartir. Amén. Mi hermano, bendiciones. Amén, muchas gracias, bendiciones, Fátima. Gracias por esta oportunidad tan linda de comunicarme con mi país, con mi nación, la tierra donde yo nací, República Dominicana. Amén. Este es un chico Dominican York, que nos lo rescataron allá en Estados Unidos, ¿verdad? Amén. La Radiovisión Cristiana, sí, pero para la gloria de Dios. Amén. Para la gloria de Dios. Definitivamente. Y consciente de que Dios fue que me llevó allí. Amén. Así es, un hombre obediente, sí, ¿verdad? Sí, a la voluntad del Señor. Y por eso el Señor te ha puesto a ti realmente, ¿cómo te digo? En gracia. Gloria en gracia para los amigos televidentes, radio oyentes. Amén. Hoy televidentes, claro, pero siempre te oyen por la radio. Amén. Tengo una persona que, óyeme cómo son las cosas. Él te oye, porque él siempre se pasa todo el tiempo con la Radiovisión Cristiana Internacional. Toda la madrugada él duerme con ese rarito, pero no es cristiano. Oye, pues.
Supuestamente él cree, pero yo creo que ya el Señor está haciendo su obra, porque Yo la creo. palabra del Señor no vuelve vacía. Así es. Y hace su efecto, ¿verdad? Así es. Pues mira, Miguel, me gustaría que tú me trataras, me comentaras de los inicios, primero de tu vida. ¿Cuándo tú conociste al Señor? ¿Verdad? Si fue en la infancia, si fue después ya de adulto. Bueno, fueron unos meses antes de la Revolución de Abril de 1965. Uy, no hable de años, por favor. Precisamente fue en enero 12 de 1965 que recibimos a Cristo como Salvador, mi mamá, mis hermanos y yo también. Y bueno, pues han transcurrido ya muchos años después de eso, pero hemos visto muchas cosas, pero más que todo la mano de Dios poderosa sobre nosotros. Amén. Y en los inicios ya en la radio. Bueno, la radio, me llaman dos hermanos de la iglesia a un programa de radio y bueno, pues yo dije, pues está bien, pero yo ni idea tenía, ¿no? Pero según me vi envuelto en el proceso, comencé a comprar libros, comencé a educarme, a practicar, etcétera, etcétera. Y después tuve yo mi propio programa, pero me llamaron a una emisora, a la primera emisora evangélica en la República Dominicana, que se estableció en 1973. Y yo recuerdo que de tarde había un ministro, Luis Felipe Berroa, que me daba, como decimos aquí, me daba bola, me daba pon hasta allá. Yo caminaba a pie hasta su casa y de su casa cruzábamos el puente Duarte para llegar hasta Alma Rosa y hacer el turno para entonces estar en el programa que se iniciaba allí. Pero esa emisora era Alfa y Omega. Esa emisora era Radio Alfa y Omega 93.5 FM. Oh, perfecto. Entonces tus inicios es ahí, en esa emisora. Ahí en Alfa esa y emisora. Omega. La primera vez que hablé en una emisora fue ahí, Pero cristiana. cristiana. Y todo el tiempo he trabajado, pero en emisoras cristianas. Y entonces, pero en ese entonces existía la escuela de locución. Habían, claro, estaba la del señor Otto. ¿Desde ese entonces? Sí, estaba esa que funciona, creo Sí, que todavía. sí, ahí en el Conde está. Ajá. Creo que en el Conde, no sé si la habrán cambiado ya. Sí, desde allí salieron muchas luminarias, Oh. desde todo punto de vista, evangélico, secular, etcétera. Ya, porque hay varias escuelas, tengo Hay entendido. varias ahora, Hay definitivamente. una cristiana también, Ajá. porque los cristianos ya están en todos Sí. los medios, ¿verdad? En esos tiempos habían varias escuelas de locuciones cristianas con otros compañeros cuyos nombres vamos a omitir ahora, pero estaban funcionando. Perfecto. Entonces luego de ahí tú pasas a otra, tú me dijiste fuera de cámara que esa emisora solamente eran por 3 horas que trabajaba. Exacto. José Morel, su dueño, un ministro de la palabra que pastoreaba ahí en Villa Duarte, cuando él salía de trabajar secularmente, entonces él llegaba a su casa, comía, se relajaba, dormía una siesta y después prendía la emisora, porque estaba en su casa, en sus predios, la antena y todo. O sea que en su ahí. casa estaba el canal, La emisora, sí. la emisora. Sí, entonces ellos ahí se transmitían, se daba la palabra, algunos programas grabados. Él le gustaba mucho como él hablaba o habla inglés, no sé dónde está él ahora, pero el hombre hablaba inglés. Creo que llegó a representar la República Dominicana en uno de los primeros congresos o acuerdos que se hicieron en Suiza. Él estuvo por allí representando al gobierno dominicano en tiempo de Trujillo. De manera que este hombre conocía bastante bien lo que eran las comunicaciones y por eso estableció esa radioemisora evangélica, propiedad de él. A él se la asignaron. Eso fue en años 73 1900, más o menos. digamos que quizás en el 72, porque nosotros comenzamos en el programa en el 73. Oh, perfecto. Y de ahí pasas luego a otra emisora. Sí, de ahí entonces más adelante paso a tener un programa que mi mamá, que vivía en Puerto Rico, me ayudaba a pagar. En el 1410 AM con el señor Hugo Hernández Llaverías, era el propietario de esta radioemisora, y allí
Inclusive yo recuerdo gente que hoy están en gobierno y demás que estuvieron allí. Félix Reina, este destacado comunicador, periodista, él estuvo ahí en esa emisora. Pero no era cristiana esa emisora. La de Hugo Hernández Llavería no era. Hubo un bloque allí de programas evangélicos, sí, con algunos personajes evangélicos de la época. Ok. Entonces, ¿seguiste creciendo? ¿Ya sí, fuiste? Un día me llama Ezequiel Molina a que fuera parte de lo que se llamaba el bloque radial, la batalla de la fe, en los 730 AM en HIZ, Broadcasting HIZ, Nacional. Una de las primeras emisoras en el país. Sí, un alcance envidiable, y ahí estábamos de 6 a 6:30. Crecimos en un punto, pero en el otro veíamos como que estábamos muy limitados, porque estábamos en HIZ los domingos de 6 a 7, 1 hora. O sea, él estaba acostumbrado a programar 1 hora cada domingo. Cuando se ve obligado a programar media hora diaria, pues es un reto enorme. La primera vez que él le tocó una programación a ese nivel en HIZ, todos los días de 6 a 6:30 de la tarde, 1 hora muy, muy privilegiada también. Ok. ¿Y cómo entonces tú de ahí, o sea, de ahí que te quedaste en esa emisora, te fuiste a los Estados Unidos o seguiste en otras emisoras? De esa emisora, trabajando con Ezequiel, sí, tuvimos una gran experiencia trabajando con él. Pasamos a Radio Popular, fuimos a Radio Televisión Dominicana inclusive. Se transmitían en varios sitios, en varios días diferentes. Luego el Señor me permite llegar a Puerto Rico, pero ya yo aquí había cogido o tomado, es la palabra correcta, clases de producción y dirección de programas de radio y televisión en lo que en ese tiempo se llamaba Teleín de Canal 13, que en principio el dueño de apellido Chavarría en ese tiempo. De ahí pasamos a Puerto Rico, estuvimos cogiendo cursos también, siempre estamos en ese asunto, y allí cuando yo llegué a estudiar la palabra interno, inmediatamente yo le dije al muchacho que dirigía el programa del MISPA, en radio allá, yo le decía, bueno, en Dominicana yo hago esto, así que si tú crees que en algún momento te puedo ayudar, pues me dices. Efectivamente, a él lo trasladaron hasta California, y en ausencia de él, entonces me nombran a mí como director del programa. No tenía yo ni 6 meses de haber llegado a Puerto Rico. Wow. Y doy gracias a Dios porque es una experiencia maravillosa. Ahí transmitimos a través de radio, la emisora, se me va, la primera emisora evangélica de Puerto Rico que hubo allí, también en FM, ahí estuvimos trabajando, y después llegué aquí, ahora ya con un cúmulo de ideas y de necesidades de transmitir la palabra, y comencé a hacer un programa de 3 minutos, estilo el hermano Pablo. Exacto. Un mensaje de la conciencia, no porque quisiera imitarlo, sino porque quería transmitir la palabra, y los fondos no me daban para tener 1 hora, ni media hora, ni 15 minutos, así que 3 minutos era más fácil yo pagarlo. Y yo recuerdo que la primera vez que grabé las primeras 12 cápsulas, lo hice en esta, donde todo el mundo hacía las grabaciones, aquí. Había un lugar ahí por la feria que se hacían todas las grabaciones de todos los discos, LP, etcétera. Y allí fui y grabé 12. Esas fueron las primeras. Después de ahí me fui a Radio Renuevo. Ay, la emisora de Don Braulio. Con Don Braulio, un tremendo comunicador, sí, un hombre muy ilustre, y yo fui iluminado con algunas de sus ideas. Amén. Por lo cual le doy gracias a Dios por él. Amén. Y inmediatamente realmente fuimos a
a otras emisoras también a llevar el mensaje de la ¿Y más palabra. o menos en qué año fue eso, Miguel? En 1984. O sea que Radio Renuevo tiene muchos Sí, años. bastante. Ya Radio Renuevo estaba establecida completamente cuando yo fui por primera vez allí. Nilda Díaz Santil era la directora de programación, que había estudiado en México comunicaciones y estaba trabajando allí. Y ahí estuvimos, después de ahí, de repente, el Señor nos da la oportunidad de fundar lo que se llamó La Voz de la Verdad, 1440 AM, que era la emisora llamada Mi Radio, que estaba allí en la San Vicente, esquina Picapollo, como le... Pero ya eso fue sin Don Braulio. No, ya eso fue sin Don Braulio. Sí. Ahora, Ya tú independiente. exacto, habemos 3 jóvenes que iniciamos a trabajar en esta radioemisora sin tener ni recursos. Y Dios nos ayudó los recursos económicos, porque ideas habían y deseo había, lo que no había muchos recursos, ¿verdad? Pero Dios lo fue poniendo y estuvimos allí transmitiendo en lo que se llamó Radio La Voz de la Verdad, 1440 AM, y por primera vez transmitiendo 18 horas al día, por primera vez. Porque en aquellos tiempos, no sé si alguno de ustedes recordará, la radio terminaba a las 12 de la noche. Sí. Y la televisión ni se diga, terminaba Creo que a las 10, algo a las así. 9, a las 10, etcétera. Pero y los domingos ni se diga, los domingos cuando Ezequiel terminaba a las 7 de la noche, ahí terminaba toda transmisión aquí en este país. Sí, pero nosotros comenzamos con esa visión de establecer 18 horas, la primera vez que aquí se transmitió 18 horas evangélicamente fue en Radio La Voz de la Verdad, 1440 AM, lo que se llamaba Mi Radio, que era dueño el señor Máximo Fiallo, no sé si todavía vive. Ok, desde luego, ¿cuándo tú pasas a Estados Unidos? Entonces de ahí en 1990, para febrero, tengo por acogotado con tantos apagones, no había planta que soportar en ese tiempo. Ah, tuvieron entonces que renunciar. Y sí, Desistieron del desistimos proyecto. y la emisora pasó a manos de la doctora Ana Inés Polanco. Ay, sí, la mi que, amiga Ana Inés. amén, la que era dueña, o es, no sé, yo creo que lo vendió el Sí, hotel. el hotel, sí. Entonces ella quedó con esa frecuencia y le puso, creo que la voz cristocéntrica. Oh, ya. Ay, pero qué interesante. Sí, entonces pasamos a Estados Unidos y en Estados Unidos sí que me fue difícil. Duré varios años para entrar en la radio de nuevo, pero gracias a Dios cuando entro de nuevo, entro en el 2001, para octubre por ahí. Y no sé si usted cree o los que me escuchan creen en profecía, Sí, pero yo sí creo. el Señor me había dicho, tú vas para Radiovisión Cristiana. Pero yo había solicitado tantas veces que ni yo decía, pero a lo mejor es que esta hermana, como es amiga mía, me está dando esta profecía. Para aplacarlo, Sí, ¿verdad? me verá con buenos ojos, qué sé yo. Me dijo, no, hermano, el Señor lo quiere a usted en Radiovisión. Digo yo, vaya, que Dios me quiere a mí en Radiovisión cuando hay tanto verdugo ahí adentro. ¿Para qué me necesita Dios a mí ahí? Oye, Entonces, minimizándote, oye, bueno, desvalorizándote. lamentablemente a No. veces uno hace eso. Y cuando insistió la hermana, varios días, un día como con ella y su esposo, estamos en el Bronx, y me ha dado una pata, en buen dominicano, una pata, por debajo de la mesa. Entonces estoy comiendo con su esposo, ella y los muchachos, y me ha dado esa patada y me dice, así dice el Señor. Pero estamos hablando del 2001, ponga fecha. En el 2001, la expresión que yo voy a decir no existía como eslogan político. Después de ahí sí. Me dijo, pero a la inversa. Me dijo, si tengo que hacer violencia,